Todo ha cambiado a nuestro alrededor. Ya no estamos 40 años en una misma empresa y el dinero ya no es lo único que nos importa, aunque lo sigue haciendo y mucho. Y más en estos tiempos en los cuales la inflación ha hecho acto de presencia y nos golpea cada mañana a nuestra puerta. Hay casos en los que los sueldos no dan de sí para llegar a final de mes y en estos casos y en otros muchos es ahora el momento cuando es vital preocuparnos y abordar cómo podemos hacer esa política de retribución a nuestros equipos, cómo podemos compensarles por el trabajo que realizan para nuestras compañías y empresas. Este precisamente va a ser el tema que vamos a abordar ahora a continuación. Escuchas Más que Recursos es el podcast de AEDIPE Navarra La Rioja, que es la delegación que preside Alex Uriarte, que también es un fijo aquí en este podcast. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Cristina, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de empezar otro podcast. Y tanto, siempre temas interesantes e interesantes expertos. ¿Nos presentas a quien hoy nos acompaña? Pues sí, bienvenido, Josep Capel, CEO de la empresa CEINSA, es una consultora de recursos humanos, especialista, entre otras cosas, en implantar planes de compensación y de desarrollo de las personas que atraigan y retengan al talento que necesitan. Además es amigo, colaborador habitual de AEDIPE y yo creo que vamos a disfrutar un montón de su conocimiento. Josep, bienvenido. Muchas gracias. Eso de que despertar tantas expectativas, no sé si me gusta. Esto es como cuando vas al cine y te dicen que la peli es buena. Eso no sé, Alex, no sé si me has hecho un favor. Bueno, así te pongo el reto. Ahora hay que cumplirlo y además por seguir generando expectativas. Tú llevas más de 400 empresas nacionales e internacionales a tus espaldas, a las cuales les has asesorado en temáticas como esta, materia estratégica y organizacional, compensación y gestión del talento y todas las cuestiones que tengan que ver con la política retributiva, que es precisamente de lo que hoy queremos hablar. Pero, Josep, si me permites, antes una pausa, un segundo simplemente para reflexionar y quizá casi hasta ponernos filosóficos, pero ¿por qué y desde cuándo y cómo es la evolución de por qué se paga por trabajar? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia tendríamos que ir muy para atrás. Hace poco leía un libro de Javier Fernández de Aguado y había una parte, digamos, de la conquista de América y hablaba de que cómo Hernán Cortés repartía las ganancias entre sus generales y entre sus trabajadores. O sea, que al final ya montaba un sistema de retribución variable o, si quieres, de incentivos, pues para en el momento de la conquista. Quiero decir que tendríamos que ir muy para atrás, pues y ver que han existido siempre, pues dicen que Aníbal, los cartagineses también tenían un sistema de compensación. Los romanos todos son famosos que al final, si os acordáis, además de las jubilaciones, ganaban tierras en las tierras conquistadas, además tenían su salario en sextercios para poder, o sea, yo creo que a lo largo de la historia a veces pensamos que hemos descubierto, pero hay ejemplos muy claros de gente que realmente ha visto recompensada pues su trabajo, sus asumir riesgos, quizás no de manera tan estructurada, pero a lo largo de la historia todo el mundo, menos en la esclavitud, todo el mundo ha visto recompensados sus esfuerzos en el trabajo. A Sancho Panza el Quijote le iba a dar una ínsula, ¿verdad? Sí, eso ya era otra cosa. Bueno, pobre Sancho ya tenía para bastante con aguantar a menudo jefe era Don Quijote. Ahí siempre, bueno, hay peores jefes que Don Quijote también, si me lo permites. Podríamos hablarlo. Podríamos comentarlo. Muchas veces asociamos la retribución con el dinero, con esa riqueza que se le aporta a la persona, pero hemos cambiado en esta evolución, ya no nos vamos a remontar hasta los tiempos de Aníbal, sino a los más recientes, en las últimas generaciones de cuando éramos niños, quienes ahora te escuchamos al momento actual. ¿Ha cambiado nuestro sentido del dinero o de la retribución? ¿Ya no es tan importante en un trabajo? Aquí corremos siempre el riesgo de globalizar, ¿vale? Y siempre al final tenemos tendencia a dar recetas generales y después cada organización y cada persona es diferente. Sí que es verdad que las generaciones han cambiado. Yo soy el ejemplo de que era una generación X que se llamaba de que éramos una generación que queríamos trabajar por dinero. Lo que queríamos era progresar, comprarnos coches, tener un apartamento y entonces al final el dinero iba relacionado en esa calidad de vida. Hoy en día se habla más de propuestas de valor y realmente la gente pues quiere mucho más valor a otras cosas que no solo el dinero metálico. Sí que es verdad que el dinero metálico tiene que ser higiénico, o sea, tiene que ser una cantidad equitativa, una cantidad que permita ciertas cosas. Y en determinadas profesiones, la gente joven que no son tontos también ha aprendido que pueden pedir
y solicitar bastante dinero porque están muy buscados en determinadas profesiones y además sin renunciar a esa calidad de vida, a esa conciliación y a esas otras ventajas. Pero es verdad que ha evolucionado mucho, pero a veces, ya te digo, tenemos tendencia a generalizar y, por ejemplo, no hay la misma mentalidad que seguramente en una gran ciudad que en zonas menos urbanas, no es lo mismo la mentalidad en según qué países más civilizados que en otros y, claro, pensamos que un modelo clásico funcionaría en todas las empresas y no es así. Sin embargo, Josep, este año llega la inflación y bueno, pues el problema se agranda, ¿no? El trabajo empieza a no ser en muchos casos suficiente para asegurar tu modelo de vida, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber trabajadores pobres y empieza a haber una gran brecha, ¿no? Entre una población que no está suficientemente retribuida para los costes que tenemos hoy en día y otra gente, pues que como dices tú, entra en otra dinámica. ¿Vuelve a cobrar más importancia lo que es el salario clásico? ¿Hay que cambiar los modelos retributivos? ¿Deberíamos desvincular esos incrementos del IPC, que es la conversación que está hoy en día en todas las empresas, etcétera, en todas las negociaciones colectivas? En tu experiencia, ¿cómo están reaccionando en general las empresas? Estamos ya en noviembre, te quiero decir que ya empieza a haber esto, ya sabemos que es una gripe larga y ya tiene que empezar a haber muchas casuísticas. Sí, las empresas yo creo que están todos un poco a la expectativa, ¿vale? En el sentido de que se hace difícil tomar decisiones. Yo creo que con la mayoría de empresas que hablo y empresarios, yo creo que todos somos conscientes de que indiscutiblemente el trabajador tiene todo el derecho a no perder poder adquisitivo y a poderlo ganar al revés. Ojalá pudieran tener, seguramente muchas veces, muchas organizaciones salarios hasta muy superiores. Pasa que eso solo es sostenible en el tiempo si hay una mejora detrás de la productividad y hay una serie de cosas que hacen que al final todas las partes ganen. Hoy por hoy, una de las cosas que en cierta manera da respeto a las empresas es que la retribución fija tiene una rigidez absoluta. Y incrementar la retribución fija cuando las previsiones para 2023, el primer semestre, son de que puede haber ciertas dificultades por faltas de suministro, por la inflación, por caída de las empresas tecnológicas, se hace difícil aumentar masas salariales un 7 o un 8%, cuando además tendrías que tener un par de puntos más para incrementos por mérito o para diferencias, y en eso pues muchas organizaciones pues quieren ponerle imaginación, ya no solo creo que para ahorrar, sino para garantizar la supervivencia de las organizaciones y que la carga sea bueno para todo el mundo. Entonces, en tiempos de inflación, ¿sí que debemos cambiar nuestra política de retribución? ¿O no es el instante? Claro, yo creo que tendríamos, el problema es no solo hablar de estos temas cuando hay inflación alta. Quiero decir, las organizaciones tendrían que actualizar y modernizar su modelo retributivo en una época donde realmente pues, bueno, no hubiera esas necesidades. Pero al final diversificar el paquete retributivo se tiene que hacer en los buenos momentos. Implantar buenos modelos de retribución variable, implantar modelos de incrementos ligados a resultados, ligados a productividad, diversificar el paquete de medidas de conciliación. El problema es que muchas veces, si esto no se hace bien, pues muchas veces son derechos adquiridos que después también al trabajador le cuesta verlo como una ventaja o que realmente percibir. Entonces, el problema siempre es gestionar cuando la necesidad te aprieta. Realmente cuando tendríamos que actualizar nuestros modelos es en el momento de bonanza, lo que pasa que a veces tenemos mala memoria y solo nos acordamos cuando realmente pues, vienen malos vientos. Y ahora vienen malos vientos. Perdona, Alex, ¿querías preguntar? ¿Qué tendencias tenemos? O sea, me refiero en cuanto a la propuesta de valor que están ofreciendo las empresas. Hablamos mucho de teletrabajo flexible, teletrabajo, que ha sido el máximo. Habría que ver si esto verdaderamente entra dentro de la propuesta de valor, si no. A veces tenemos titulares rimbombantes de semanas de 4 días. Hablamos de objetivos, OKRs, desconexión digital, formación, carrera profesional, planes de desarrollo individual y luego ya empiezan a ser clásicos, ¿no? Los beneficios sociales que nos permite nuestra legislación como cheques guardería o seguros médicos, etcétera. ¿Cuáles son un poco las tendencias? ¿Hay cosas nuevas? ¿Lo veis más en que está más frenado todo este camino que llevábamos trabajando en los últimos años? ¿Cómo está ese aspecto? Al final lo que está muy claro es que los recursos son limitados, Alex. Entonces, al final, si tengo que hacer muchos incrementos en fijo, indiscutiblemente podré destinar menos recursos a conciliación, a beneficios,
Al final lo importante es escoger un modelo y escoger un modelo que sea lo suficientemente flexible para que el trabajador pueda escoger qué es lo que se ajusta más en su momento. Volvemos a lo de siempre. Al final una propuesta de valor bien diseñada tiene que permitir que se encuentre a gusto una persona de 50 años con dos chicos, uno de 22 y uno de 18 y tal, como un chaval de 27 años que acaba de incorporarse, porque cada uno escogerá. O sea, la verdadera propuesta de valor tiene que ser lo suficientemente flexible para que todo el mundo se encuentre a gusto en ella. Los próximos años, además, yo creo que vienen retos como las aportaciones a los planes de pensiones, la tercera pata por parte de las empresas, que creo que van a ser muy importantes, pero al final yo creo que no hay mucha más cosa. Por ejemplo, piensa que en el teletrabajo hay una gran discusión aún, si tiene que ser teletrabajo, si tiene que ser flexible, cómo puede afectar esto a la innovación y al compromiso de estas nuevas generaciones con la organización, si al final estarán más vinculados a un proyecto que no a esa organización. Al final yo creo que hay muchas cosas por ver. O sea, al final el teletrabajo se ha implantado por una pandemia y no se ha implantado tanto por convicción en muchas organizaciones. Y tú sabes que en organizaciones donde no se trabaja por proyecto, donde realmente hay unas ciertas desventajas, pues aún hay mucho que hacer. Y después también hay otra gran discusión. Si al final el teletrabajo, sobre todo en empresas productivas, lo acaban haciendo la gente de despachos, quizá llegará un momento que las organizaciones tendrán que pagar la presencialidad. O sea que al final, quizá curiosamente, la discusión no será tanto teletrabajo, sino que la persona que tenga que estar sirviendo un café o la persona que realmente tenga que estar en producción poniendo un tornillo porque no puede hacer teletrabajo, en este caso como recursos humanos o como financiero, pues igual en esa persona lo que no puede es discriminársela respecto al que hace teletrabajo. Entonces yo creo que hay mucho por discutir, se ha implantado deprisa, pero yo creo que hay mucho por hacer. Yo, por ejemplo, soy un convencido más de la flexibilidad que del teletrabajo. Creo que al final trabajar por proyectos, que si una persona tiene un día un tema personal, pues que pueda quedarse en su casa trabajando, pero por norma trabajar 2 o 3 días, pues bueno, a veces me da miedo, sobre todo en la gente joven, las nuevas incorporaciones, el aprendizaje, el vivir los valores de la organización. Bueno, yo creo que como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero creo que tendríamos que hacer todos una reflexión pues, para encontrar un modelo que realmente fuera interesante para todos. Entonces, ¿crees que estamos todavía un poco conmocionados después de la pandemia, que hemos hecho un cambio forzado y que estamos en esa transición, pero no somos nosotros mismos, no estamos en donde tenemos que estar? Bueno, yo creo que indiscutiblemente la pandemia aún nos continúa afectando. Esta mañana cogí el avión y aún me encontraba poniéndome la mascarilla, ¿no? O sea que al final en algunas cosas yo creo que sí que nos ha afectado, pero al final tenemos que ser conscientes de que, mira, en retribución, una de las cosas que aprenden es que los modelos que funcionan son los win-win. Y eso quiere decir que tenemos que encontrar modelos donde realmente el trabajador gane y donde también gane la empresa. Y esa es la gran dificultad que tenemos de encontrar ese equilibrio. Yo creo que al final la única cosa sostenible en el tiempo son modelos equitativos, justos, donde los empleados casi prácticamente sean socios del negocio, que si las cosas funcionan todo el mundo esté contento, que si las cosas no funcionan todo el mundo pueda mantener el puesto de trabajo, pero también pueda adecuar la masa salarial a los resultados de la organización. Y cualquier cosa que se desvíe de eso me cuesta realmente poderlo defender a largo plazo, porque ya te digo, a la larga los modelos desequilibrados acaban por no funcionar. Vale, ¿y eso cómo se hace? Te quiero decir, sobre todo cuando... Me gusta que me haga esa pregunta. Contratando a CEINSA, les vamos a hacer... Porque te quiero decir que cada organización tiene su historia, sus aciertos y sus errores, todas. Claro. Y en esto, claro, hay mucho, te quiero decir, con una planta fija, digamos, y mucho condicionante, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer un marco retributivo retante, equitativo, competitivo y encima en un momento inflacionista? Bueno, primero, por desgracia, dependerá del bagaje histórico que tengas. Si tú eres una empresa que ha sido siempre de cara con tus trabajadores, con tus colaboradores, saben que en los momentos duros has estado a la altura, seguramente te será mucho más fácil vender cualquier modelo porque la gente confiará en ti. Si indiscutiblemente tu bagaje no es el mismo y realmente ya has hecho cosas raras o realmente das con desconfianza, te va a ser más difícil de implementar. Yo lo primero que aconsejaría es ir paso a paso y entender que esto no es ir al supermercado y comprar un modelo y implantarlo, sino que cada organización tiene una cultura, tiene una manera de ser, tiene un liderazgo y que cada modelo tiene que estar adaptado a estas características. Al final hay organizaciones que irán más avanzadas, otras que irán más poco a poco, pero lo importante es que todo el mundo vaya en la dirección correcta. Y en eso lo importante es, como siempre digo yo, es planificar, hacer una visión estratégica, no pensar solo en el corto plazo, pensar ya en el medio plazo y a partir de aquí saber dónde estás y dónde quieres llegar.
Y, Alex, no hay ninguna otra solución. El problema es que somos el país de la improvisación. Somos el país de que vamos haciendo cosas cuando nos aprieta el zapato. Y eso pues, es una lástima porque, ya te digo, al final tendríamos que comprar los zapatos de nuestro número y eso quiere decir quizá probarte 7 o 8 antes de comprártelos, pero claro, yo cuando me voy a comprar los zapatos tengo prisa. Ay, mira, nada, si me gustan estos, ya está, si son los de siempre. Pues eso es una equivocación a veces que tenemos, que no planificamos. Y en eso los profesionales de recursos humanos, yo me pongo en ellos, entre ellos, al final nos pasa esa de aportar esa parte estratégica, esa parte de planificación, el estar muy cerca de la dirección general en la parte estratégica de recursos humanos. Al final somos más reactivos que proactivos y creo que nosotros mismos nos tendríamos que aplicar esa proactividad. Hay un poco miedo por parte del profesional de recursos humanos muchas veces porque al final hace falta una didáctica dentro de la organización y esto, como tú bien sabes, que tienes mucha más experiencia que yo, todo el mundo tiene una opinión y cuando digo todo no me refiero a los de recursos humanos, sino toda la organización tiene una opinión sobre la retribución. Bueno, y además hay otra cosa, Alex, con todo el cariño. Si tú te equivocas haciendo un curso de liderazgo, bueno, pues pierdes las 16 horas del curso de liderazgo. Si tú te equivocas en la política retributiva y esto cuesta un incremento de un 7% de la masa salarial, igual el mes siguiente no estás en el puesto. Si no funciona, igual no estás en el puesto. O se te van 20, ¿no? Se te van 20. Entonces, claro, te asumes mucho más riesgo. Entonces, todo lo que es política retributiva, que es tocar el dinero de la empresa, el dinero de los trabajadores, es mucho más sensible y cuesta más las decisiones. Con mucho más motivo se tendrían que planificar en el tiempo y tendrían que estar todos los modelos diseñados y lo suficientemente flexibles para adecuarse a cualquier circunstancia. Por ejemplo, que hay una época de recesión, pues que se puede adaptar, que hay una época de crecimiento que se adapta. Al final, precisamente, lo que no podemos tener es modelos rígidos que nos adapten al cambio, a las cambiantes circunstancias, porque lo que está muy claro es que hoy por hoy viviremos en un mundo complejo, hoy, mañana. O sea, hace 2 años era el COVID. Ahora es Ucrania más la falta de complementos. Es que en 2 años igual nos invaden los marcianos, es que no lo sé. Pero lo que está muy claro es que un mundo tranquilo y estable no lo vamos a tener durante los próximos 20 o 30 años. Es que ya se ha acabado, todo cambia muy rápido. Entonces las organizaciones tienen que evolucionar en esa misma dirección. ¿Debe cambiar la cultura de quienes dirigen las empresas y también de quienes están dentro? Y en ese camino de la confianza, de la sinceridad, de yo me aprieto el cinturón porque lo necesitamos todos, pero es porque te creo. Totalmente, Cristina. Mira, una de las preguntas que a mí siempre me acuerdo que me hacen, y Alex seguro que también la ha oído alguna vez, es ¿la política retributiva tiene que ser transparente o no? Eso aún me lo acaban preguntando muchas organizaciones. Pues digo, pues depende. Si al final ser transparente quiere decir que vas a tener una revolución porque lo tienes súper desordenado, mejor que te quedes callado. Si realmente pues, has puesto orden desde el principio, todo el mundo sabe lo que tiene que ganar, qué es lo que tiene que hacer para ganar más, qué es lo que puede hacer para promocionar, haces planes de carrera y tal, a mí no me molesta que sea transparente porque todo el mundo teóricamente sabe lo que se le espera y lo que tiene que hacer. Entonces, claro, todo depende del punto de partida. Por eso te digo que no hay 2 empresas iguales y que cada uno tiene que saber en qué punto está y dónde puede llegar. Recordaréis seguro el programa del precio justo. ¿Cómo se pone el salario justo? Y además en relación con otros salarios en la propia empresa. Bueno, en esto tenemos la ventaja que lo del salario justo es más pronto el salario equitativo. A nivel salarial la justicia no existe. ¿Vale? Al final, si hablamos de justicia, seguro que si tú eres mi jefa, considerarás justo pagarme un salario y yo, en cambio, como colaborador tuyo, yo consideraré justo otro salario. Se habla de equidad y la equidad al final quiere decir definir modelos según la contribución de los puestos, teniendo en cuenta la contribución de cada persona, teniendo en cuenta su rendimiento y su contribución a la organización, de si son puestos más o menos críticos. O sea, no existe un único salario de referencia. La organización tiene que decidir si quiere salarios más competitivos, menos competitivos, si quiere tener, en ese sentido, premiar alguna categoría determinada por el nivel de estrategia. Lo bueno que tiene es que el modelo retributivo bien diseñado permite alinear la retribución con la estrategia de la organización y por eso es una lástima que empresas no lo aprovechen cuando realmente es una herramienta muy importante. Vosotros en tu empresa habéis sido finalistas en los premios Innova RH precisamente por una aplicación que propone un salario adecuado para cada puesto. ¿Pero puede ser eso real, una aplicación que nos ayude en ese objetivo? Bueno, la verdad es que el otro día me hizo gracia porque salimos una entrevista también en el periódico y hablábamos de esto, ¿no? De que un algoritmo definiría los salarios de las personas. Es verdad que nosotros estamos investigando en esa dirección, pero también en la misma entrevista decía que hoy por hoy es inviable. O sea, para mí, al final el algoritmo puede darte una pista, pero la decisión final tiene que ser de la persona. Yo creo mucho en el liderazgo directivo.
Entonces, al final tenemos que dar herramientas para que ayuden a tomar decisiones, pero no que tomen las decisiones. Al final la decisión tiene que tomarla una persona. Al final estamos hablando de personas que dirigen a personas. Al final el algoritmo, primero que puede tener un sesgo según quien los haya diseñado, por muy bien que lo quieras hacer. Y después que lo que no podemos hacer es evitar dar herramientas que hagan que los directivos no tomen decisiones y que no aporten. Entonces, como herramienta de soporte para facilitar cierta información, sí, pero nunca sustituyendo al directivo y a la calidad directiva, que para mí es básica. Pero sí que es cierto que vuestro know-how, nosotros que en AEDIP Navarra y La Rioja colaboramos en un estudio de remuneraciones con vosotros desde hace años y que es una de las cosas que yo creo que dentro de nuestra propuesta de valor es más apreciada, y luego profesionales que hemos trabajado con vosotros, creo que sí que tenéis mucho conocimiento y mucho know-how en esa parte de objetivar cosas que normalmente cuestan un poco más, ¿no? O sea, es decir, ¿puedes contarnos un poco sobre esa metodología, sobre vuestra valoración de puntos, que quizás todavía no está cerca, o sea, todavía no podemos transferirla a la inteligencia artificial, pero yo entiendo muy bien cuál es la conexión y cuál es el camino, ¿no? Sí, a ver, CEINSA tiene el banco salarial más importante de España. Este año editamos la 30ª edición del informe de remuneraciones, que además este año curiosamente va a ser la última edición en papel. Hemos decidido a nivel ecológico que a partir de ahora todo ya será digital y vamos a hacer casi una edición final en papel, pero después de 30 años creemos que hoy en día ya no tiene mucho sentido. Pero tenemos un banco donde colaboran más de 500 empresas cada año, entonces tenemos mucha información. Y claro que la inteligencia artificial, y por eso hemos invertido en algoritmos y hemos invertido en cosas, puede aportar ese valor. Pero creo que la fórmula tradicional de analizar los puestos, valorar los puestos mediante una metodología objetiva que permita crear un ranking para analizar la equidad interna, que a veces no sé la importancia que tiene y muchas veces la gente se considera bien pagado o mal pagado por comparativas internas, y después definir una estrategia. Lo que quería decir es que al final, cuando defines esa estrategia, tú sabes que no hay una única horquilla salarial, sino que esa horquilla salarial depende mucho de la estrategia de la organización, de lo cómo quiera dirigirse al mercado, de si quiere o quiere captar o quiere mantener talento. Por eso antes al principio decía que no hay una fórmula mágica, sino que cada organización tiene que encontrar su modelo. Después, lo que hará el algoritmo es muchas veces es definir el salario del puesto y hasta en qué momento de la horquilla tiene que estar la persona. Si esa horquilla tiene un más o menos 20%, pues dependiendo de su contribución dirá si tiene que estar en el 90 o en el 105. ¿De acuerdo? Con lo que te dará pistas muy importantes, pero para eso pues la persona tendrá que tener evaluación, tendrá que tener su potencial medido, tendrá que tener un cumplimiento de objetivos y después con otros condicionantes que hacemos para poder hacer la medición. Pero al final, y tú como directivo lo sabes, lo importante es que tú te sientes delante de esa persona un par de veces al año, te sientes con él y le digas si las cosas las está haciendo bien, si no las está haciendo bien, que dónde puede mejorar, y que al final, cuando le digas que tiene un 3% de incremento, yo creo que no me gustaría que a la larga el algoritmo fuera el escudo para decirle, mira, tienes un 3% porque lo ha dicho la maquinita. Al final yo me quiero creer que somos personas dirigiendo personas y creo que al final dices, mira, el algoritmo había dicho que tienes que estar en el 92, pero yo creo que has hecho un año excepcional y te voy a colocar en el 94 de comparratio porque realmente has tenido un rendimiento excepcional. O sea, al final nunca, o espero, quizás soy un romántico, suerte que ya soy una generación que me queda poco ya, pero en esa soy como un romántico, ¿no? Soy como un renacentista donde creo que las personas que dirigen a personas no tienen que escudarse en según qué cosas para tomarse ciertas decisiones y para dar ese mensaje. Y tú sabes que a veces a los profesionales, a los mandos, curiosamente ese mensaje es el que les cuesta más, con lo que el algoritmo les iría de maravilla, pero no quiero que solo se utilice para eso. Esperemos que a ti te quede mucho y que ese espíritu también se herede en las próximas generaciones también, porque Sí, sí. estamos hablando de personas con personas y de evaluar todo para poder luego hacer esa retribución, que por cierto, con los algoritmos estamos hablando mucho de dinero, de la cuestión económica, pero están otros muchos aspectos que se pueden evaluar en ese salario, no todo es el dinero, como decíamos. Por ejemplo, hablábamos de la compensación total, ¿no? Que es un factor, es un concepto que sí que me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante. Sí, a ver, ahora cuando se habla de propuesta de valor, al final se habla de compensación, retribución fija y retribución variable, todo lo que es retribución flexible y beneficios, todo lo que es formación y desarrollo, todo lo que es también promoción y plan de carrera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mira, al final mi experiencia me dice que tienes que tener muy bien ordenado todo esto y que cada uno pueda escoger, pero después, por ejemplo, muchísima gente se queda en una empresa porque sus compañeros son muy buena gente, porque su jefe es un tío muy enrollado. O sea, al final, joder, eso parece que me tira piedras en el tejado, pero tú puedes tener, mira, hay una película que se le enseña a veces a mis alumnos cuando doy clases en la universidad, que es cómo matar a tu jefe, ¿vale?
y al final es una escena donde al final el pobre pues un trabajador se ha quedado trabajando el fin de semana para que su jefe en un abusón, letal, no sé cuántos, y entonces le dice que no ha podido ir al entierro de su tata, que su abuela, porque se había muerto. Y el jefe, antes de decirle, jo, qué pena, comienza a reír porque dice, jo, le llamas tata a tu abuela, ja, 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 y se ríen. Y entonces entre varios amigos intentan matar a su jefe. ¿Qué quiere decir? Ese puede tener la mejor propuesta de valor del mundo, puede tener un salario fantástico, puede tener un salario equitativo y competitivo con el mercado y una retribución variable adecuada. Pero si su jefe es un mamón, difícilmente aguantará en esa empresa. Por eso digo que al final es toda una serie de coctelera. Además de la propuesta de valor, tenemos que tener gente comprometida, tenemos que escuchar a nuestros colaboradores, tenemos que sentarnos con ellos. Y Alex eso lo dirá muchas veces, las entrevistas de feedback de un proceso de evaluación, la gente aún no lo ve como una inversión de tiempo, lo ve como una pérdida de tiempo. ¡Oh, qué coñazo! Tengo que hacer las entrevistas. Pues no, tienes que sentarte con tus colaboradores, tienes que hacer cafés con ellos. Y al final, si tienes una propuesta atractiva, una propuesta de valor y además consigues de que entre ellos haya buen rollo, que su jefe inmediato pues al final sea un líder. La verdad es que esa coctelera es lo que funciona. Si falla cualquiera de ellas, indiscutiblemente hay algunas que son más importantes que otras, porque, por ejemplo, es lo que dices, puede ser un jefe maravilloso, pero si el salario no te da para pagar el alquiler, te vas a tener que ir. Entonces hay algunos que son higiénicos y otros que son más motivadores. Pero el equilibrio, la experiencia me enseña que es lo que funciona. O sea, es como un buen cóctel, ¿no? Si te pasas de gotitas de anís, igual está demasiado dulce. Si pones poco, no tiene sabor. Pues tienes que encontrar la medida de cada uno y para eso cada empresa tiene su mundo. Vale. En cuanto a propuesta de valor, yo creo que una de las tendencias que es indiscutible es que cada vez estamos adaptando más esa propuesta de valor pues a distintos colectivos o a según un poco tu momento vital o tu carrera profesional, etcétera. Ahí están las famosas cajas que a mí no me gustan mucho de las generaciones, etcétera, ¿no? No te motiva lo mismo con 20 años que con 50 años o porque tu momento vital es un poco distinto. Ahora se nos están incorporando de forma masiva las organizaciones, los centennials. Tenemos igual modelos que cumplen las expectativas de los boomers. Generalizando, diciendo que no me gusta de per se mucho la categorización. ¿Qué les está motivando a los centennials? ¿Cuál es un poco la propuesta de valor? ¿Cómo? Digo porque encima en las direcciones, en los managers y en las propiedades, precisamente quien está es otra generación, que estamos muy lejos, ¿no? Mira, lo primero importante es que los modelos sean equitativos y eso a veces en las empresas lo olvidamos. O sea, yo me acuerdo en una de las empresas que trabajé, con todo el respeto, cogí manía a la gente que tenía niños, porque yo siempre me tocaba hacer las vacaciones a finales de octubre, porque claro, los que tenían niños eran los primeros en escoger vacaciones. Entonces, lo importante cuando se hacen modelos es que sean equitativos y que todo el mundo tenga cosas a escoger que realmente se ajusten a sus necesidades. Si eres joven, igual es tanto más importante poderte coger un lunes por la mañana porque te has ido de fiesta el domingo y así el lunes por la mañana te descansas, como otra persona se cogerá el día que su hijo tiene el aniversario. ¿Qué quiere decir? Lo que suele funcionar es catálogos que contemplen toda una serie de medidas que la gente pueda escoger, tanto si eres un centennial como si eres un baby boom, como si eres cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y después ser consecuente de que eso tiene que ser vivo y tiene que irse adaptando a las circunstancias. Lo que le gusta a la gente joven, sobre todo yo creo que al principio, mi experiencia dice que le dejes las cosas claras. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué plan de carrera tiene? ¿Qué es lo que vas a invertir? Eso de que antes entraba una persona y la dejabas como medio abandonada por allí, le dabas un folleto de plan de bienvenida y ya te iré viendo y tú bastante por aquí aprendiendo, eso se ha acabado, Alex. Al final esa persona necesita saber, pues mira, tú entras aquí, durante el primer año harás esto y esto y esto, tendrás este tal, el segundo año tendrás esto, el tercer año tendrás esto y te estoy haciendo un plan. Y después tendremos un plan de carrera que puede ser comercial, puede ser jerárquico, puede ser técnico y podrás tener. Y al final, cuando esa persona, además, si se encuentra en un buen ambiente, ha pasado 3 o 4 años, pues resulta que esa persona muchas veces ya le cuesta mucho más marcharse. Porque la rotación a las empresas, sobre todo de las generaciones jóvenes, pasa los 2 o 3 primeros años porque es cuando no se encuentran ni realizados ni se encuentran a gusto y tienen la sensación de que ha de pasar 10 años para que realmente puedan hacer algo. Y ellos ya no tienen esta paciencia. Entonces, les tienes que dar esa posibilidad de crecer. ¿Eso lo puedes hacer en todas las organizaciones? Igual no, pero es muy importante. Para mí todo el tema del potencial y del plan de carrera y que les marques claramente todos los hitos durante los 2 o 3 primeros años, para mí es básico en estas nuevas generaciones. Y a los otros, pues bueno, vigilar. Por ejemplo,
En eso me acuerdo de una empresa que además era del norte, que en un taller querían implantar retribución variable y la medida eran 50 años y casi matan al jefe. Porque decían que después de 25 años de haber trabajado en el taller, ¿por qué les ponía una retribución variable si no habían trabajado hasta entonces? O sea, ¿entiendes? O sea, no implantemos cosas, yo siempre digo, no implantéis una cosa porque la dice un tío como yo. Nunca. Dependerá si lo necesitas o no lo necesitas, pero al final, Alex, y tú que ya tienes mucha experiencia, cuando la gente eres sincero, le dejas las cosas claras, buscas que haya un ambiente agradable, le muestras a la gente confianza, les marcas muy claro los proyectos y qué es lo que esperas de ellos. Claro que siempre hay gente que no responde, pero la gran mayoría de gente responde. Porque yo me veo con 18 años y te aseguro que igual era más cabeza loca que la mayoría de los chavales de hoy en día con 18 o con 20. Lo que pasa es que nosotros ya no nos acordamos de los locos que hacíamos y de las locuras. Al revés, yo cuando los veo ahora digo, locuras, tú no me has visto a mí con 18. Eso se nos olvida, ¿verdad? Claro, no, se nos olvida. Pero estos de 18 de hoy en día, ¿tienen más capacidad de volar, es decir, de cambiar de empresa y por eso mismo debemos estar muy pendientes de cómo es esas condiciones que les ofrecemos para retenerlos, si son buenos? Pero, ¿y qué envidia, Cristina? Que tuviera yo ahora 18 años y me iría a trabajar 2 años a Singapur y después volvería por Los Ángeles y después estudiaría no sé dónde y vendría con una experiencia bárbara. O sea, Claro, pero así no vas a tener en CEINSA una plantilla fija joven, ¿eh? Si dices bueno, todo esto. sí, también te digo una cosa, la gente nos equivocamos con la palabra retener el talento. Por definición, el talento no se retiene. El talento que se retiene se marchita. O sea, al final las organizaciones tenemos que estar dispuestos a trabajar por proyectos, a aprovechar a la gente joven que nos da riqueza y siendo conscientes que a los 4 o 5 años la mayoría volarán. Pero bueno, ya vendrán otros. Lo que tenemos que hacer la empresa es no llorar cuando se van, sino tener ya preparados otros cachorros para que los sustituyan. Pero eso de conmigo toda la vida, eso ya no existe. Entonces, yo lo que quiero es chavales que se lo pasen bien, que aprendan. Que si alguno se queda más años, perfecto, pero también siempre que se quede motivado y contento, no a cualquier precio. O sea, al final, yo creo que esa mentalidad de los que teníamos antes de que no, tú te vas a quedar toda la vida aquí y después no sé qué, eso ya ha acabado. Yo creo que al final tenemos que ser conscientes. Pero ya te digo, con lo que sí ahora, si tuviera yo 18 años o 22 recién acabada la carrera, ¿dónde era? No nos cuentes más. Iría a conocer mundo seguro. Pero sí que es cierto que tenemos un problema demográfico, o sea, es decir, y un problema de captación, más que de... A mí lo de retención tampoco me gusta, ¿no? De captación de talento, o sea, hay lo que hay y las empresas, entonces, y no es suficiente, ¿no? O sea, es decir, sabemos, y tú manejas muchos más datos que yo, ¿no? Determinados perfiles, con la incorporación que vaya a haber académica en los próximos años, siga habiendo un gap terrible, ¿no? Pero aquí también tenemos una oportunidad que yo creo que a veces nos olvidamos, que es el talento senior. O sea, al final a mí me da mucha rabia cuando solo hablamos de los jóvenes y no hablamos de esos profesionales de más de 50 años que a veces se quedan sin empleo y tienen verdaderas dificultades. Y que son por gente con un conocimiento brutal, que son gente que realmente seguramente tiene que actualizar alguno de sus conocimientos, pero tienen por delante 10, 12, 7, 5 años brutales. O sea, curiosamente, consideramos que una persona de 57 o 58 años no lo podemos contratar porque realmente está, en cambio contratamos a un chaval por 4 o 5 años. Y el que tiene 57, que podría darnos hasta los 50, 62, 63, no lo contratamos. Aprovechemos ese talento senior. Hagamos planes de carrera a la gente de 40 y pico para que puedan saltar de sector. O sea que al final, ¿sabes lo que pasa? Que una de las cosas que he aprendido, cuando eres pequeño empresario, tienes dos soluciones. O te pones a llorar o buscas soluciones. Entonces, pues yo, si realmente me cuesta contratar cosas, últimamente he contratado gente de una edad avanzada y están aportando muchísimo, porque además seguramente saben que están delante de su última oportunidad profesional, que tienen ganas de aportar, que además hacen de mentores de los jóvenes, que además ves que los jóvenes les forman en temas tecnológicos, con lo que realmente te lo pasas teta porque ves que cada uno comparte lo que tiene. O sea que al final las empresas, no nos olvidemos también de todo ese talento senior que a veces lo tenemos abandonado en los cajones. Hay que tenerlo muy, muy claro. Además, es que son personas valiosas, o somos personas valiosas, independientemente de la edad. Yo creo que somos, los que estamos en este somos... Hablad por vosotros, que yo soy un bebé. Y los que nos escuchan, En fin, pero aprendemos y valoramos sin duda el talento de todo el mundo y cada empresa es única, cada persona también. Y saber mirar más allá de lo que te dice una ficha, con una edad, con un histórico, saber mirar eso es también vuestra labor, ¿no? De los expertos, las expertas en desarrollo de personas, a fin de cuentas. Pero a veces, mira, por ejemplo, en el mismo sector, o sea, por ejemplo,
Las empresas podemos tener paciencia en formar a una persona joven, pero nos falta paciencia para formar a una persona mayor. Y mi experiencia me dice que a veces he cogido gente mayor que en otros sectores, pero en 3 o 4 meses tiene unas capacidades de aprendizaje, tiene unas capacidades de transmitir que son espectaculares. Y a esa gente también les tienes que montar diseño de modelos aparte, porque ellos valoran otras cosas. O sea que al final, quizás la riqueza de los modelos retributivos y de la propuesta de valor que antes estábamos, que tiene que ser lo suficiente rica para absorber y para conocer a todos. Pero es lo que os digo, al final tenemos que aprovechar todo el talento, porque estoy de acuerdo que el talento cada vez será más escaso y que realmente lo tenemos que captar y lo tenemos que cuidar. Y cualquier pozo de talento es básico. Por ejemplo, cuando decía antes que lo de los planes de carrera, para mí es vital. O sea, no podemos dejar que una persona hoy en día entre en la organización y que no, que le ayudemos a definir qué es su camino o qué es lo que le gustaría hacer en un futuro. Pero es que esos planes de carrera lo podemos hacer con gente que igual entran ahora, pero es que igual tenemos gente que tiene 30 años o 35 años que entró hace 10 años, no le dimos la oportunidad en su momento al plan de carrera y que lo podemos sumar. Por eso digo, o sea, cosas para la gente que tiene que entrar, la gente joven sí, pero tener muy en cuenta también toda la gente de todas las generaciones y la gente que tenemos dentro de la empresa, para que no pase. ¿Os acordáis cuando años atrás en los bancos para regalarte la vajilla tenías que abrir una cuenta y si tú estabas dentro no te regalaban la vajilla? Y decías, ¿qué hago? ¿Me voy para volver a entrar? Entonces, pues es exactamente lo mismo. Cuidemos los que tenemos dentro, porque si no corremos el riesgo de parecer que las empresas tratamos mejor a los que vienen de fuera que a los que tenemos dentro. Y a mí creo que todos nos tenemos que hacer sentir importantes. Es un buen ejemplo. Hablemos un poco de digitalización también. Josep, vosotros, yo recuerdo, sois de los primeros softwares que conocí profesionales de la gestión o que más nos ayudaban, aparte de los software clásicos de nóminas, etcétera. En estos momentos, vosotros habéis evolucionado muchísimo en este campo, nos has contado el tema de la inteligencia artificial. A mi parecer hay como una disrupción en este momento en la función, una función que tradicionalmente pues estaba poco digitalizada. O sea, cuando se compraba un ERP, el módulo de recursos humanos nunca se compraba. Ahora empieza a haber aplicaciones profesionales, ad hoc. Vosotros sois... Cuéntame un poco cómo veis este momento, qué oportunidades hay, cuál es un poco tu visión. Sí, aquí normalmente hay dos tendencias en aplicaciones, una que está mucho más orientada al usuario final y que facilita mucho las cosas, y otras que quizá están más orientadas a la Dirección General y Dirección de Recursos Humanos a nivel de definiciones de estrategia. A ver, yo creo que como todo el software se tiene que implantar cuando la organización está preparada. O sea, el software no te va a solucionar cosas que no tengas bien implantadas. Te ayudará a gestionar los modelos que tienes bien implantados. Pero tienes que ser consciente primero de que incorpora una carga de trabajo a nivel de gestión y que después requiere que los modelos estén bien diseñados y gestionados. El ejemplo que pongo siempre es un modelo de retribución variable, por ejemplo. Sin software, gestionar un modelo de retribución variable es muy complejo, pero ya no solo por los cálculos, por el seguimiento, por la comunicación. Pero si al final tú no tienes, si tienes un modelo mal diseñado, el software nunca hará que ese modelo sea motivador. Al final, muchas veces lo importante es la coherencia, que los modelos y el software estén alineados. Entonces, al final, por ejemplo, yo siempre aconsejo a las organizaciones que también reflexionen muy bien qué software necesitan, que realmente tengan muy claro qué es los modelos y qué es lo que quieren conseguir, porque si no, muchas veces corren el riesgo de implantar softwares que después acaben la mitad de las funcionalidades en un cajón. Eso es, ¿te acuerdas? Bueno, yo soy de los que cuando me compro una tele intento comprármela sencilla porque el 97% de funciones no las voy a utilizar nunca. Entonces lo que quiero es que las 3 o las 4% funciones que las voy a utilizar, que funcionen y funcionen muy bien y me acompañen. Entonces, reflexionemos bien el software. Para mí la digitalización indiscutiblemente hoy en día es básica para la comunicación, la descentralización, la gestión de los modelos, pero siempre detrás de una reflexión y una coherencia. Recapitulando y centrándonos en este tema que hoy queríamos abordar contigo, Josep, que es el de la retribución en estos tiempos que vivimos, cuando los precios nos sorprenden cada vez que nos asomamos al telediario. Si nos tienes que decir esquemáticamente qué consejos nos darías en este momento actual, ¿cuáles serían? 1, 2, 3. Las organizaciones me lo preguntan mucho y al final yo creo que hay 3 grandes tendencias. Una que es negociar a medio plazo, a 2-3 años, garantizando el poder adquisitivo a 3 años, ¿de acuerdo? En el sentido de este año te voy a hacer un 4, el año que viene podemos hacer un 3 y el año que viene vamos a hacer un 2 y vamos a ver si el acumulado de los 3 años, pues, si eso no es, y después te regularizo.
y eso al final es pues, bueno, una manera de garantizar a medio plazo el poder adquisitivo, pero es indiscutible que el primer año requiere un sacrificio por parte de los trabajadores. Otro modelo que han hecho algunas organizaciones que han tenido resultados excepcionales es hacer incrementos más pequeños y dar una paga extra o dar una cantidad extra como compensación, con la ventaja para las empresas que eso no está consolidado, con lo que realmente el año que viene no voy a hacer incrementos sobre la cantidad una vez incrementada. Y hay empresas que están explorando el tema de la retribución variable, de incrementar pues, una parte de los incentivos o poner más incentivos a más gente o dar una paga variabilizando los resultados de la organización. Yo creo que al final, en ese sentido, me parece que lo he comentado antes, es importante garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero no quedarnos solo en el corto plazo, y creo que ahora incrementos de un 8% en muchas empresas podría perjudicar el medio plazo a nivel de inversiones y a nivel de supervivencia en un momento que realmente el año que viene se prevé difícil. Alex, has yo si hablado no tienes tu pregunta, Alex, ¿la tienes pregunta? Sí. Sí, tengo uno, pero... Vale, porque si no tengo yo una para ti, ¿eh? Así para que mí, vengas, vale, para venga, ti. pues te suelto una y me la sueltas luego a mí. Eso es. Variable. Qué gran palabra. Eso, tú y yo hemos hablado mucho sobre esto. Esto es algo que se hace bolo a las organizaciones, me refiero. Es muy difícil hacerlo bien muchas veces, ¿no? A resultados, a objetivos personales. ¿Cuál es un poco tu experiencia? ¿Cuál es el expertise? ¿Cuál es la recomendación? Primero, muchas veces tener claro que la retribución variable tiene que tener 3 condiciones. Tiene que ser motivadora, o sea, la gente tiene que poderla cobrar. Si no es motivadora, no sirve. O sea, tiene que ser una zanahoria que pueda alcanzar. Si se pone muy lejos y no es alcanzable, al final hasta puede ser desmotivadora. Tiene que ser financieramente asumible para la organización, quiere decir que esa focalización, esa motivación mejore los resultados lo suficiente como para que una parte vaya para los trabajadores, y tiene que estar adaptado a la cultura de la organización. A partir de aquí, al final, para mí los modelos que funcionan son modelos basados en un objetivo multinivel, eso donde hay objetivos de empresa, departamento y equipo individuales, pocos objetivos, los modelos muy complejos con muchos objetivos no funcionan, y a partir de aquí, pues que muchas veces eso ya depende de que haya una biblioteca de objetivos y alguien que vele porque los objetivos entre los diferentes departamentos sean equitativos y no haya departamentos María, como cuando estudiábamos, que todo el mundo los cobre, y departamentos donde sea mucho más difícil de cobrar. Para mí, en un modelo, sobre todo el primer año, me basaría mucho en objetivos cuantitativos. Los objetivos cualitativos pueden estar, pero sabes que siempre tienen un cierto punto de subjetividad que son más peligrosos. Y al final, a partir de aquí, con pagos no anuales, anuales solo para los directivos, pagos a más corto plazo, y un seguimiento y formación muy bien de los mandos intermedios y de la gente y de los directivos para que entiendan que el pagar es la consecuencia de cumplir unos indicadores y que para eso tienen que gestionar el modelo. Al final el modelo, si no se gestiona, no sirve para nada. En la retribución variable, que cuando pasas y preguntas a la gente si tienen retribución variable, te dicen que sí, te le preguntas ¿y qué tienes que hacer para cobrar? Y no tienen ni idea, eso no sirve para nada. Los modelos de retribución variable que se han convertido en una paga de beneficios al final de año no sirven para nada. O sea, la retribución variable, y estoy de acuerdo contigo, es compleja de implantar, y sobre todo si es un buen modelo, pero si se implanta bien es un modelo muy potente pues, para alinear los objetivos corporativos con los objetivos de la gente y además reconocer las aportaciones extraordinarias. En ese sentido, en ese contexto, y esta es la pregunta para ti, Alex, porque claro, es a vosotros a los que en gran medida os toca decidir la política retributiva de una empresa. ¿Qué dificultades encontráis? ¿Cómo afrontáis esta situación y cuáles son vuestros mayores temores en este tema? Alex. Josep lo ha expresado muy bien. Al final, él conoce a muchos profesionales de la función, ¿no? Es una parte muy crítica en la que el error es muy puede ser muy grave, ¿no? Y el acierto también, pero te quiero decir, se va a ver menos. Yo creo que y luego sobre todo, pues porque es algo que afecta a todas las personas, es algo muy higiénico y muy crítico. O sea, es lo que nos hace, el salario al final es lo que nos hace, es la base de nuestro proyecto de vida. O sea, es decir, estás hablando de tener hipotecas. Hay un CEO que estaba hace poco con él y que me comentaba una anécdota que un trabajador suyo le decía, ¿me puedo comprar una casa el año que viene? Y él le decía, pues yo qué sé, tú sabrás, pregúntalo en tu casa, ¿no? Con tu mujer y tal. Entonces, verdaderamente muchas veces estamos hablando de proyectos vitales, entonces esto es crítico y bueno, y se delega en nosotros tenemos esa propiedad de ese proceso, pero estamos sobre todo disparando con pólvora que no es nuestra.
Entonces yo creo que será probablemente de las preocupaciones más importantes, ¿no? Y que a veces, Alex, estáis entre dos fuegos. O sea, por una parte el trabajador y por otra parte, pues que no es la organización, y a veces tienes que tener contento a todo el mundo, y a veces en esos recursos humanos no se valora suficiente, que la posición a veces es intermedia y que parece que deseamos de goma porque todo el mundo estiraba hacia su lado. Entonces, bueno, al final tienes que buscar lo mejor para las dos partes, y eso a veces es complicado. Este año especialmente está siendo complejo, pero es algo que lo comentamos mucho, ¿no? En la asociación mismo. O sea, la gente literalmente está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el transferir toda esa responsabilidad a las organizaciones tampoco es justo. Cuando son con ánimo de lucro y cuando también, por otro lado, hay un encarecimiento de componentes, de energías y en algunos casos una pérdida de mercado, ¿no? Entonces, estamos en una situación verdaderamente compleja. Y no sin precedentes, pero muy antiguos los precedentes. Me refiero a que, y quizás con otras circunstancias distintas. Entonces, el momento, bueno, por una cosa, Josep lo ha dicho muy bien, por una cosa o por otra, si no es por la pandemia, es por la guerra de Ucrania, siempre tenemos un tema que al final nos afecta. Y mirad, y hay una cosa que a nivel macroeconómico tenemos que tener en cuenta. Cuando las subidas salariales no son por mejoras de productividad, al final se acaban trasladando a los precios, con lo que al final es una rueda que entonces vuelve a disparar la inflación. O sea, al final sería como si dijéramos un modelo argentino, donde están en inflaciones del 100 y pico. Entonces, la única manera de incrementar los salarios sin que realmente entrar en una rueda inflacionista es a través de la mejora de la productividad. Por ejemplo, a mí una de las cosas que ahora me tengo cierta preocupación es que la pandemia, creo que una de las cosas que nos había enseñado, de los puestos que habían visto más incrementados su salario, eran los puestos de I+D. Y decía, joder, qué bien, por fin España se da cuenta que tiene que invertir con gente buena, de directores de desarrollo, de investigación, de I+D+I. Bueno, espero que esta situación no lo frene y que eso sea una tendencia y que nos demos cuenta que realmente el camino pasa por la investigación, pasa por el desarrollo, pasa por invertir en innovaciones que nos hagan más competitivos. Pero es lo que te digo, cualquier incremento que no tenga en cuenta esa mejora, a la larga es neutro, porque indiscutiblemente, pues si yo tengo que subir un 10% el salario de mis trabajadores, voy a subir mis tarifas un 10%, con lo que al final el poder adquisitivo queda muy parecido, porque si no, al final, si no lo trasladas, llega el momento que los márgenes empresariales, si no después no pueden invertir en I+D o en innovación, al final también cada vez más una rueda que va a poder ir más lenta. No sé si te pongo un aprieto, pero si te pregunto por tu empresa favorita en política de retribución, ¿podrías incluso decirnos el nombre o no? ¿O aprieto? Sí, no te puedo decir. Mira, nosotros al final una de las cosas que optamos es nunca comunicamos a nivel retributivo cuando colaboramos en una empresa, porque implícitamente si colaboras con una empresa es que está reconociendo que antes no lo tenía bien ordenado. Con lo que al final yo creo que en ese sentido no puedo decir. Sí que puedo decir, y eso lo digo con orgullo, y además lo he dicho muchas veces en Navarra, es que creo que en Navarra sois modélicos. O sea, sois en este caso, una nación, una comunidad que realmente creo que sois valientes, innovadores, donde realmente empresas pequeñas están a nivel mundial y no tienen miedo en invertir en personas. Y eso, curiosamente, en otras zonas que quizá pueden ser mayores o hasta más industrializadas, no tienen la misma vocación que vosotros. Entonces, te diría que una empresa concreta no, pero es verdad que admiro quizá el carácter ese navarro de emprendedor y de invertir en cosas. Haga falta o no haga falta, pero quiero crecer, quiero hacer bien las cosas, y eso sí que vuestro carácter, vuestro ADN sí que realmente lo lleváis. Cierta nobleza hay que tener cuando alguien dirige una empresa. Totalmente, me parece, en eso Alex y yo tenemos un amigo común que se llama Óscar, que tiene una frase de la Riviera que siempre dice: las cosas claras de amigos viejos. Y creo que en Navarra es así. O sea, yo al final sé que en Navarra, y en el norte de España y en otros muchos sitios, pero yo sé que en Navarra, si a una persona le das la mano, eso es el mejor contrato que puede haber. Pues te vamos a dar la mano virtual, ¿qué te parece? Fantástico. Cuando sea posible físicamente, pero hoy te damos la mano y las gracias, Josep, por habernos atendido, ilustrado y hacernos más cercano y más posible y viable esa mejora en la política retributiva de nuestros equipos, porque, como bien decía antes Alex, y le parafraseo, eso es su proyecto de vida. Y ahí hay mucho en juego, es la vida de las personas que forman parte de nuestros equipos. Así que un placer.
La verdad es que ha sido un gustazo. Solo lo podría mejorar. Yo soy de una generación que aún me gusta mucho el contacto, la cervecita. O sea, la misma conversación delante de unas cervecitas y de una tapa todos juntos, eso ya, o sea, es lo único que lo hubiera podido mejorar un poco. Por lo demás, me he encontrado con 2 amigos, o sea, qué fantástico. Como tú sabes, pronto te tenemos por aquí, te tendremos en presencial también con la asociación. Todos los años viene a vernos y presentamos el estudio de remuneraciones y aprovechamos para compartir. Entonces, pronto podremos hacer esto. Y Cristina, estás invitada, si quieres. Encantada, pero vino y pincho, ¿vale? Sí, eso seguro. ¿Te parece? Sí. Muy bien, pues lo dicho, mil gracias por ayudarnos a entender más este tema que tiene su complejidad y sobre todo pues por seguir ayudándonos a crecer. Gracias. Alex, Josep, nos vamos, no sin antes decirles a nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen, que dentro de muy poquito tendremos otro nuevo capítulo de AEDIPE, de este podcast de Más que Recursos. El tema no lo decimos, no vayamos a dar demasiadas pistas. Muchas gracias. Muchas gracias.